pertenece a una serie de material audiovisual como parte del proceso de actualización continua de nuestra Facultad de Odontología, Región Jalapa. Los protocolos de bioseguridad son el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud de nuestros pacientes y de toda la comunidad que permanece en el área clínica. Estas recomendaciones están avaladas por organizaciones profesionales como la ADA, FDA, CDC, PAO y las normas oficiales mexicanas. En nuestra facultad buscamos la normalización y uniformidad de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del instrumental, ya que la norma 005 solicita que los consultorios de estomatología cuenten con un área específica para la preparación y esterilización del instrumental, y la norma 013 indica que la esterilización debe realizarse con vapor a presión. El instrumental debe ser considerado como un bien. Para su cuidado, nosotros debemos de realizar un programa de entrenamiento continuo para aprender a seleccionar todos los instrumentos, agrupándolos de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización al que van a ser sometidos, ya que si los materiales no son seleccionados correctamente, aquellos que no sean resistentes a elevadas temperaturas pueden tener daños de manera irremediable. El Dr. Spaulding realiza una clasificación en función del riesgo de infección relacionado con el uso y para determinar el grado de desinfección o esterilización necesario para cada dispositivo odontológico. La clasificación divide el instrumental en crítico, semicrítico y no crítico. Críticos corresponden a instrumentos quirúrgicos punzocortantes u otros que penetran en los tejidos duros o blandos de la cavidad bucal. Estrictamente deben ser esterilizados. Ejemplo de ellos: sondas, exploradores, forceps, elevadores e instrumental quirúrgico, cucharillas de alveolo y de dentina, limas de hueso y de endodoncia, grapas, fresas e instrumental periodontal como tijeras para encía, curetas, jackets o scalers. Semicrítico se considera el instrumental que no penetra en las mucosas o tejidos, pero puede estar en contacto con la saliva o sangre. Mínimo necesita desinfección de nivel intermedio entre cada paciente. Ejemplos: portaamalgama, espátulas, perforador de dique de hule, espejos intraorales, separadores de labios, arco de Young, portagrapas, cucharillas de impresión, piezas de mano, contraángulos y pinzas de ortodoncia. No críticos son los instrumentos, dispositivos y mobiliario que puede tener contacto con los aerosoles generados en la consulta. Requieren desinfección de nivel intermedio o lavado con agua y detergente dependiendo del tipo de superficie. Por ejemplo, lámpara de la unidad y lámpara de fotocurado, escupidera, aparato de rayos X, el cabezal y la bracera del sillón, la silla del operador y los grifos del agua. La norma 013 indica que hay que limpiar y desinfectar los materiales de laboratorio y otros elementos que hayan sido utilizados en el paciente, como por ejemplo las impresiones, los registros de mordida, aparatos protésicos o ortodónticos antes de ser manipulados o enviados al laboratorio. Para las instrucciones de lavado manual hay que preparar la solución con el concentrado de detergente enzimático y agua purificada, siguiendo las indicaciones de cada fabricante. Colocar los instrumentos cuidadosamente en el depósito de lavado, cuidando que todo el instrumental quede sumergido y con bisagras abiertas, dejándolo remojar mínimo 2 minutos. El instrumental deberá ser cepillado bajo el agua para evitar salpicaduras y formación de aerosoles. Use un cepillo suave de mango largo, escobillones delgados para el interior de instrumental con lumen, como pudieran ser las cánulas quirúrgicas de aspiración, y cepillos adecuados a la limpieza de fresas e instrumentos de menor tamaño. Es importante nunca tomar varios instrumentos a la vez para evitar accidentes de punción. Enjuagar el instrumental con abundante agua y secarlo con toallas de papel desechables, si es posible, aire a presión, o si no, un paño que no desprenda pelusa. Las recomendaciones del lavado manual deben evitarse esponjas, ya que todo material húmedo genera contaminación, y tampoco utilizar esponjas de acero o de alambre, ya que esto raya y quita el pasivado del instrumental.
El personal deberá estar atento durante el lavado de tal forma que pueda prevenir salpicaduras, cortes, pinchazos u otra injuria con objetos cortantes. Habrá que separar el instrumental de metales diferentes durante el lavado. Esto previene el depósito de electrolitos de otros metales. Las fresas deben colocarse en un fresero para no perderlas. Y el instrumental fino y afilado deberá lavarse por separado del resto para evitar accidentes punzocortantes. La limpieza ultrasónica se debe realizar antes de la esterilización, a fin de evitar que el calor del autoclave endurezca los tejidos y otros residuos orgánicos o coagule remanentes de sangre, que causan problemas de infección al no ser removidos. El principal fenómeno físico es la cavitación, que consiste en la creación y posterior colapso de burbujas microscópicas dentro de un líquido. Estas burbujas se forman cuando se introduce un gran gradiente de presión en un fluido. A medida que estas burbujas crecen, tanto los gases disueltos como el vapor del fluido se difunden a través de las paredes de la cavidad y dentro de la burbuja. La limpieza por ultrasonido no es un proceso de inmersión rápida. Requiere entre 10 a 15 minutos, dependiendo de la naturaleza del instrumental, y algunos instrumentos que tienen lumen o diseños retentivos como las fresas requieren un lavado previo. La temperatura y frecuencia son los parámetros más importantes para maximizar la intensidad de la cavitación, ya que muchas propiedades del fluido dependen de ella. Las instrucciones para la limpieza ultrasónica comienzan en el área clínica. Luego del uso de instrumental, aún con el equipo de protección personal colocado, hay que remover con gasa los residuos perceptibles de sangre, material y tejidos, ubicándolos en el cassette. Colocar bajo el chorro de agua para eliminar fluidos orgánicos por arrastre y colocar en un contenedor rígido con tapa en el área sucia. Hasta que los instrumentos estén limpios para ser procesados, mantenerlos sumergidos en un prelavado germicida o enzimático. No deje que los instrumentos se adhieran los restos orgánicos antes de la limpieza por el ultrasonido. Hay que remover el equipo de protección personal, de atención en clínica y trasladar el material sucio en contenedor con tapa a la zona de lavado ultrasónico. En el área de tinas ultrasónicas, previo a que los alumnos empiecen a utilizarlos, serán llenados los depósitos con agua limpia y desinfectante o solución limpiadora, en este caso detergente enzimático Exime. Y promoveremos la desgasificación previo al primer ciclo de limpieza de instrumental. La desgasificación es un proceso por el cual el aire atrapado en la solución de limpieza es expulsado por la actividad ultrasónica. Esto es necesario porque hasta que no se elimine este gas, parte de la energía se desperdiciaría en él en lugar de utilizarse para la limpieza. Las indicaciones para la utilización del área de limpieza ultrasónica comienzan cuando se registra la cantidad de instrumentos que va a llevar a la limpieza dentro de las tinas, incluyendo por separado cassettes, si son cajas metálicas perforadas, el uso de contenedores con fresas, grapas o limas de endodoncia. Todos estos contenedores deben estar rotulados con la matrícula y nombre del usuario. Número 2. Hay que colocar el equipo de protección personal, incluyendo audífonos, ya que son un requisito para ingresar al área, evitando así problemas en el aparato auditivo. Deben de usarse guantes gruesos de hule o nitrilo verdes para lavar el material instrumental. Paso 3. Ya dentro del área de tinas ultrasónicas, enjuague brevemente los instrumentos. Aunque su limpiador eliminará incluso las suciedades más tenaces, no hay razón para contaminar la solución limpiadora con restos que podrían ser fácilmente enjuagables. Paso número 4. Colocar los cassettes, contenedores o cajas metálicas en la tina sobre la rejilla de apoyo. No pueden colocarse las piezas en el fondo de la tina de ultrasonido, ya que es ahí donde se encuentran los transductores, y en la medida de lo posible los instrumentos que tengan bisagra deben introducirse abiertos. 5. Los parámetros de temperatura y potencia están preestablecidos en nuestros equipos de tinas ultrasónicas. Usted solo seleccione 15 minutos para el tiempo de limpieza, girando la perilla al número 15. Al finalizar el ciclo, retire los instrumentos del tanque. Número 6. Enjuague con abundante agua para promover que el detergente y las partículas suspendidas se desprendan de su cassette e instrumental. Paso 7. Séquelos con aire comprimido.
inspeccione que el instrumental no tiene residuos. Paso 8. Deje limpia su zona de trabajo y proceda al protocolo de lavado y desinfección de guantes industriales y manos, antes de salir del área de tinas ultrasónicas. En el momento del empaquetado hay que envolver los instrumentos y el material para su esterilización de acuerdo con las técnicas y el equipo a utilizar. En esta área debe proceder a rotular su papel crepado o la bolsa para esterilizar en la pestaña, incluyendo la matrícula y el nombre junto con el sello del programa de bioseguridad. Y a continuación entregarlos en el área de autoclaves para que le asignen el número de cajón de almacenaje y con esto completar el proceso de esterilización. La norma 013 dice que hay que esterilizar y no solamente desinfectar las piezas de mano de alta y de baja velocidad, así como los contraángulos, ya que se contaminan internamente. Esta esterilización debe ser mediante vapor a presión. Dentro de las recomendaciones en el empaquetado es que deben ser envoltorios nuevos. El paquete debe preservar la esterilidad de su contenido hasta su abertura y debe contener algún indicador químico que nos ayude a verificar que ya fue procesado en autoclave. Un paquete deberá contener la cantidad necesaria de material para un procedimiento y así evitar el reprocesamiento cuando no es necesario y debe sellarse herméticamente. Aquellos instrumentos punzocortantes que no estén dentro de cassettes y corran el riesgo de perforar el empaque, se sugiere emplear doble bolsa o envolver la parte activa con una gasa. Como paso intermedio, se puede utilizar lubricante para las bisagras y así evitar la corrosión o en aquellos instrumentos donde el fabricante lo recomiende, como podrían ser algunas piezas de mano. Existen 3 niveles de desinfección. Desinfección de bajo nivel. Destruye la mayoría de bacterias, algunos virus, no elimina a la Mycobacterium tuberculosis ni las esporas. Como ejemplo, los jabones enzimáticos. La desinfección del nivel intermedio elimina bacterias, virus y hongos, incluso al Mycobacterium tuberculosis, pero no las esporas resistentes. Este tipo de desinfección se utiliza para la limpieza de superficies. Ejemplo, ID 213 al 2%, que contiene diamina y compuestos de amonio cuaternario. Vale la pena sumergir el instrumental durante 1 hora. La desinfección de alto nivel, también conocida como DAN, elimina al Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos y algunas esporas resistentes. Este es ideal para su uso en odontología y para la esterilización en frío. Algunos ejemplos, el glutaraldehído al 2% y el peróxido de hidrógeno al 6%. Como recomendaciones, la presencia de materia orgánica puede inactivar la acción de algunos desinfectantes, comprometiendo su efectividad. Es por eso que previamente deben ser lavados. La composición de algunos productos los hace irritantes para los tejidos mucosos como la boca, nariz y ojos. Por eso es que deben ser empleados con equipo de protección personal. Eso es todo con respecto a la desinfección y empacado del instrumental.